El Evangelio es según San Lucas. Iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y iban con él sus discípulos y gran muchedumbre. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un joven, hijo único de su madre, que era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Así que la vio el Señor, movido de compasión, le dijo: no llores. Acercóse y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, contigo hablo, levántate. Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Quedaron todos atemorizados y engrandecían a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Pueden sentarse. El Evangelio es según San Mateo. La epístola es de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos en espíritu, obremos conforme al espíritu. No codiciemos gloria vana con muchas rivalidades y envidias. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de blandura, considerando que tú también puedes ser tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la plena ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, siendo como es nada, engáñase a sí mismo. Examine cada uno sus obras, y así podrá gloriarse en solo sus méritos, sin compararse con otros, pues cada cual llevará su propia carga. El que se instruye en la palabra de Dios, asista con sus bienes en todo al que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que el hombre siembrare, eso cosechará. Así, el que se siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de bien obrar, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el breviario romano leemos en el día de hoy un comentario de San Agustín haciendo alusión que los milagros obrados por nuestro Señor Jesucristo, principalmente el de la resurrección de hoy, quiere resaltar los grandes milagros posteriores que haría nuestro Señor Jesucristo, simbolizados por los milagros que hizo en su vida, en su predicación evangélica que duró 3 años. Nuestro Señor Jesucristo curó, devolvió la salud completa del alma, resucitó durante su vida terrenal a 3 personas. Su amigo Lázaro, el episodio de hoy, el hijo de la viuda, y además la hija de Jairo. Son 3 resurrecciones visibles, resurrecciones corporales, que están para simbolizar la gran resurrección que obra nuestro Señor Jesucristo en cada alma que, estando en pecado mortal, juntándose a los méritos de Jesucristo, vuelve a la amistad con Dios. En el mismo Evangelio hay ejemplos de estas mismas resurrecciones invisibles. Con una palabra convierte a Magdalena, con una sola palabra convierte a San Mateo, de publicano a gran apóstol. En una conversación hace que la samaritana, de vivir mal, pase a vivir como una hija de Dios. Y como estas resurrecciones, nuestro Señor Jesucristo, durante toda la historia de la humanidad, ha hecho tantas y tantas resurrecciones del alma, que valen mucho más que las resurrecciones del cuerpo, porque el espíritu, como acabamos de leer en la epístola de San Pablo, vale mucho más que la carne. Hoy mismo nuestro Señor Jesucristo sigue obrando esos grandes milagros de resurrección que son más gloriosos ante los ojos de Dios
más gloriosos que la resurrección carnal. Que un muerto vuelva a la vida es menos que un alma, estando en pecado mortal, vuelva a la gracia de Dios. En la economía actual de la gracia, como ordinariamente un alma vuelve al seno de la amistad con Dios por medio de la Sagrada Confesión. El tribunal de la penitencia está para absolver a todo aquel que se confiesa, a todo aquel que dice yo soy pecador, a todo aquel que se acusa. El tribunal de la confesión es el único tribunal que perdona al que se acusa. Y así es como ordinariamente Dios nuestro Señor quiere hacer otras tantas resurrecciones en nuestras almas. Si es que tenemos la desgracia de caer en falta, está nuestro Señor Jesucristo en su iglesia para resucitarnos, para obrar cada vez más milagros en nuestras almas. Eso es uno de los parámetros, una de las comparaciones que podemos hacer con el Evangelio de hoy. Otra forma muy conveniente de vislumbrar el episodio del Evangelio de hoy es ver en la viuda de Naín a la Santa Madre Iglesia, padeciendo, sufriendo y llorando por sus hijos. Quizás se puede decir que ese ejemplo, la viuda de Naín, no puede representar la iglesia, porque la viuda de Naín tenía un solo hijo y la iglesia tiene muchísimos hijos, por lo tanto no se puede comparar negativamente, porque así como la viuda de Naín tenía un solo hijo y lloraba porque su hijo era único y lo había perdido, de la misma manera la Santa Iglesia sufre por cada alma que se pierde, porque nosotros tenemos una sola alma. Al perderla, se pierde todo. Y eso es la figura de la viuda de Naín en la iglesia, ese llanto de la iglesia, ese dolor de la iglesia por esa unicidad del alma de cada individuo. Cada individuo es un mundo. Y la iglesia, si ve que uno de sus hijos se pierde, ¿a cómo sufre? ¿Cómo llora? ¿Cuál es la desgracia de las desgracias? La catástrofe de las catástrofes es el pecado mortal. Es la aversión abierta a la amistad con Dios. Es el rechazo total de Dios de mi alma. Es decirle a Dios, fuera de aquí, no te quiero aquí. Ese es el pecado mortal. Y es por eso sufre tanto la iglesia. Y ese sufrimiento que padeció la iglesia, lo padece hoy, lo padecerá mañana y lo padeció por toda su historia, porque nosotros tenemos una naturaleza caída, inclinada al mal, y la iglesia padece cada vez que nosotros caemos bajo esta inclinación. Durante toda la historia ha sufrido. En los primeros siglos de la iglesia, cuando la iglesia era atacada con las persecuciones, sabemos que hubo una cantidad magnífica de santos mártires. Perseguidos por los emperadores romanos, derramaron su sangre por defensa de la fe. Pero hubo otros que no. Hubo otros que renunciaron a su fe. Y ahí está la iglesia sufriendo. Después de las persecuciones del Imperio Romano a la iglesia, que cesaron con el edicto de Milán, del 313, después de eso vinieron la gran masa de herejías respecto a la Santísima Trinidad, como es el arrianismo, respecto a nuestro Señor Jesucristo, que es las herejías que hablan de su persona, las herejías que hablan de su voluntad. Y ahí de vuelta vemos la iglesia sufrir por sus hijos, que se apartaban de su seno, que fuera de la iglesia no hay salvación. Que por supuesto, apartarse de la iglesia es un pecado gravísimo, Luego también tenemos a la iglesia sufriendo en el siglo XVI con la falsa reforma protestante, en la que se perdió casi mitad de Europa. Vemos la iglesia sufrir por perder a sus hijos, porque considera a cada uno como hijo único. Y si nosotros vamos a ver a la iglesia, ¿en qué sufre hoy?
¿En qué sufre hoy? Si nosotros salimos a la calle, si nosotros vamos a buscar qué es lo que más aleja a la humanidad de Dios hoy, 2020. ¿Son las herejías? Sí, la herejía aleja mucho las almas a Dios, pero les digo que no es lo más. ¿Es la aversión a la verdadera catolicidad? Sí, también. Pero lo que más aleja a la humanidad de Dios hoy, lo que se ve son las inmodestias. Y eso es innegable. Uno sale a la calle, por menor que sea el pueblito, ahí está el muchacho mal vestido, ahí está el muchacho mal hablado, ahí está la muchacha escandalosa. En el pueblito más chiquito del menor país del mundo, lo que aleja más las almas de Dios hoy es la inmodestia. Fíjense, cuando Adán y Eva cometen el pecado original, Dios mismo es el primer en practicar la modestia, siendo Él vestidos para los desgraciados que acabaron de cometer el pecado mortal, el pecado original. Dios mismo con sus manos fue y hizo ropas. ¿Para qué sirve la ropa? Sino para disimular lo que hay que esconder. Ahora bien, si la ropa muestra más que si yo estuviera desnudo, es inmoral, es pecado mortal vestirse mal. Y no hay forma de no entenderlo, porque estoy provocando, sea yo varón, sea yo mujer, estoy provocando a otros que pequen mirándome a mí. Y eso lo dijo la Iglesia durante toda su historia y lo seguirá diciendo, y lo dicen todos los moralistas católicos. La inmodestia es lo que más aleja de Dios hoy. Muchas otras cosas alejan de Dios, sí, por supuesto, pero la inmodestia hoy es la que reina. E infelizmente tenemos un medio de divulgar la modestia hoy que antes no lo había. Con los sistemas de comunicación, otros llaman redes sociales, cualquier infeliz puede poner cualquier porquería para que la gente lo vea. Y nadie toma partido, todos se lavan las manos. Otros lo hacen, yo lo hago también. No se puede, porque si se van al infierno no lo podemos seguir. La Iglesia tiene fulminantes condenaciones a la mala prensa. Fulminantes condenaciones. Eso se aplica a cada persona que publica algo malo en sus estados de teléfono, en sus publicaciones de internet. Están incurriendo en pecado mortal. Si vestirse mal es pecado mortal, si decir una palabrota es pecado mortal, publicarla también lo es, porque lo mismo se lo estuviera diciendo. Es lo mismo que me estuviera vistiendo así. Es exactamente lo mismo. Y guarda por los escándalos. Guarda por los escándalos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, es necesario que haya escándalos en el mundo, pero guay del que cause el escándalo. Hay ocasiones, es verdad, que uno no puede evitar el escándalo. Por ejemplo, evitar estar en un ambiente que no sea, por ejemplo, que no haya gente mal vestida. Por ejemplo, en mi trabajo. Yo puedo, mediante algunas circunstancias, soportar, tolerar, trabajar en un lugar, por ejemplo, en una oficina, donde sé que hay alguien que está mal vestido. Porque yo no me puedo meter, pero no le voy a sacar una foto y le voy a publicar. No me voy a sacar una foto con esa persona y voy a publicar, porque es pecado mortal. ¿Cómo lo vamos a entender? Si tengo que aguantarme una fiesta, porque si yo no voy a esa fiesta, que es una fiesta ya sea de mi padre, ya sea de un amigo, si tengo que soportarla porque sería un daño mucho más grande no ir, por lo menos hágame el favor de no publicar las fotos de esa fiesta. El daño que pueden causar. Si alguno de esos niños que están acá miran una cosa que ustedes publicaron, van a tener que rendir cuentas y muy justas ante Dios, porque son los privilegiados de Dios. Pésimo de aquel que escandaliza a un niño. Guay del mundo por los escándalos. Guay del mundo por los escándalos. Entonces,
Miremos esas fulminaciones de la iglesia en contra de la mala prensa a cada uno de nosotros cuando publicamos algo malo. Estamos ayudando al mundo a llevar almas al infierno. Simplemente ello. Simplemente estamos ayudando al mundo a llevar almas al infierno cuando publicamos algo malo. Es verdad que nosotros somos débiles. Es verdad que podemos caer en la falta. Pero es una gran burrada seguir en ella. Porque nosotros tenemos a Dios sosteniéndonos de la mano. Él nos suelta la mano. Somos nosotros los que soltamos. Nosotros somos los que soltamos la mano. Nosotros los que nos suicidamos y tenemos a la viuda de Naín, a la iglesia, llorando, sufriendo por nosotros. Y no echemos la culpa a los moralistas por decirnos la verdad. No echemos la culpa a la iglesia por decirnos lo correcto. Echemos la culpa a nosotros, que somos el que cometemos las faltas. Pidamos a la Santísima Virgen María, que es la madre de la verdadera modestia. La última aparición aprobada por la Iglesia en el 1917, Nuestra Señora en Fátima, lo que más insistió en qué fue el rezo del rosario, la penitencia por los pecadores y la buena vestimenta, evitar los escándalos, vestirse bien. Ser católicos no solamente en lo interior, sino que en lo exterior, por supuesto. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Por qué no fuimos a la parroquia, ya sea de Coquino, ya sea de Valle Hermoso? ¿Porque nos gusta la misa tradicional? No, por supuesto que no. No solamente por eso, sino porque por la doctrina de la Iglesia. Y la doctrina de la Iglesia la tenemos que llevar en el corazón, la tenemos que llevar en la mente y en los vestidos. Porque no se puede servir a Dios a medias. De Dios nadie se burla y nadie se burlará jamás. Vamos a pedir a la Virgen, vuelvo a repetir, que nos dé la fortaleza que necesitamos para ser realmente modestos en el día de hoy y ganar al cielo por medio de esa modestia. Que esa modestia sea una moneda más que pongo para comprar en la entrada del cielo, por supuesto, unidos a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.